Supercrack Estrella presenta la futura gran invasión extraterrestre. Las cosas que yo he leído y que cuenta la gente de estudios, entiendo que hay muchos misterios que envuelven a los mayas. Es que dicen que los historiadores no se pueden explicar exactamente cómo ni por qué desaparecieron los mayas. Hay cosas que sí saben, pero no se explican cómo es posible que un pueblo tan numeroso se haya acabado así tan de repente. Entiendo que cuando llegaron los españoles, todavía había muchos mayas, pero la mayoría de las ciudades estaban abandonadas, leyenda publicada por Homero Adaime. Cuando todavía vivía yo en Villahermosa de Ayasoy, una vez fue a la universidad un especialista a dar una conferencia y me acuerdo que dijo que los mayas no se acabaron con la conquista, sino que se fueron a vivir a otra dimensión y que lo hicieron a través de puertas que ellos mismos crearon en algunas de las pirámides. Dijo que algunas pirámides son como puertas o ventanas a otras dimensiones. Ese especialista estuvo explicando su teoría y quién sabe si sea cierto, pero lo que dijo a mí se me hizo interesante porque hay otras cosas que no tienen que ver con la gente de estudios, sino con las creencias de los mayas de ahora. Déjame explicarme. La gente mayor platica muchas cosas y por eso sabemos que los mayas saben muchas cosas que cuentan a través de sus historias, por ejemplo, de los aluxes, los espíritus, los duendes, los dioses y cosas de sus creencias, y no es que sean nada más leyendas de estas que andas buscando, sino que son creencias que siguen vivas, ¿no? Y en esas pláticas dicen que los mayas de mucho antes de la conquista eran gente muy avanzada espiritualmente que de algún modo encontraron la manera de irse a vivir a otro mundo, a otra dimensión. Libros de leyendas de Homero Adaime. Esto algo de cierto ha de tener con el hecho de ciertas pláticas de personas de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de toda la península, pues, que cuentan que sin proponérselo ni saber siquiera, de repente entraron a otra dimensión y cuando estuvieron allá vieron pueblos enteros llenos de vida, con gente como los mayas que podemos ver en los códices, o sea, mayas antiguos. Para explicarme mejor, es algo así como que entran a pueblos, digamos, encantados, que existen en otra dimensión. Existen de verdad pero nosotros no los podemos ver ni sentir porque estamos en una dimensión diferente. Y bueno, no es que yo crea en esas cosas así con fe ciega ni que esté convencida de que sea realidad, pero no puedo dudar que haya cosas que nuestros ojos no pueden captar, y lo de las dimensiones son cosas misteriosas, pero los científicos saben que existen. Entonces, es posible que los mayas más antiguos hayan encontrado la manera de entrar a otra dimensión para seguir viviendo allá, como cuentan en las creencias de los mayas de ahora, ¿no? La súbita desaparición de los mayas prehispánicos ha dado pie a toda suerte de hipótesis y creencias, las cuales son rebatidas por los arqueólogos, quienes, a través de los vestigios y evidencias, saben que las ciudades solían ser abandonadas cíclicamente o por causa de guerras intestinas. En otras palabras, la arqueología aporta datos importantes para desentrañar un misterio que, al parecer, nada tiene de ello, aunque gran cantidad de gente sí lo afirme, y esto genera leyendas que tanto nos gustan a muchos. En este relato, la Lic. Yolanda Méndez, quien radica en el Distrito Federal, nos da a entender que al asistir a una conferencia tipo New Age, de fenomenología o de ufología, el especialista expuso su hipótesis de cómo los mayas desaparecieron a través de puertas dimensionales que ellos mismos crearon en las ahora llamadas zonas arqueológicas. Creíble o no, lo relevante y legendario es su propia aportación, pues ella añade que los ancianos en Tabasco platican muchas historias de gente que, de algún modo, ha entrado a otras dimensiones y ha visto pueblos vivientes con gente similar a los mayas de la antigüedad. Aquí se vincula con la serie de leyendas que hablan de lugares encantados. El profesor Ludwig, el científico ruso con acceso a los archivos secretos del Vaticano, Soverseno Sekretno, es un periódico ruso muy popular y respetado que publicó un artículo muy especial en su número de octubre de 2011. El autor es Vladimir Kucharians, escritor y periodista. El título es, en español, Los mundos del profesor Ludwig. Henryk Mavrikyevich Ludwig era un científico ruso altamente educado, un recluso en los campos de concentración de Stalin, un filósofo, un estudioso de las lenguas antiguas, arquitecto audaz, un maestro, un librepensador que vivía en el sofocante clima ideológico del comunismo, una persona que no pudieron romper bajo una enorme presión, tortura y traición. Vladimir Kucharians, persona que escribió este interesante artículo en el periódico ruso, fue su alumno en la década de 1960, pero solo en los últimos años ha descubierto el alcance del conocimiento, las ideas y el legado del profesor Ludwig. Hay mucho más que debe ser descubierto, y el escritor ruso continúa su búsqueda. Todavía no está seguro de quién fue realmente Henryk Ludwig.
Un científico educado de forma excepcional que poseía conocimiento enciclopédico. Un místico. Una persona que fue ordenada para el conocimiento secreto. Aquellos que investigan el fenómeno ovni y la hipótesis de los antiguos astronautas aprenderán del artículo de Soberseno Secretno que el profesor Ludwig pudo estudiar asombrosos manuscritos antiguos durante su estancia en la Biblioteca del Vaticano, en la década de 1920, allí leyó sobre los extraterrestres que habían visitado la Tierra en la antigüedad. Posteriormente, comenzó su investigación de la civilización maya, e interpretó sus símbolos como naves y trajes espaciales. Además, el profesor Ludwig mencionó que la biblioteca contenía manuscritos sobre alquimia y códigos antiguos. Cuando el KGB lo arrestó en 1938, el profesor Ludwig fue acusado de espía del Vaticano, pero también turco, polaco, alemán y estadounidense. Sobrevivió a los campos de concentración y las innumerables torturas de las que fue víctima, y llevó consigo su increíble conocimiento, habilidades lingüísticas, hablaba 20 idiomas, incluidos los antiguos, ideas y creencias. A través de los años llenos de sufrimiento y pruebas, fue informado o denunciado a la policía secreta por su esposa. Kucharians menciona que el profesor Ludwig mostró a sus alumnos fotocopias de los antiguos manuscritos del Vaticano, que contenían información sobre extraterrestres que habían visitado nuestro planeta, con dibujos, describiéndoles la esencia oculta de los antiguos mitos. Les habló del Fieri Pillar, pilar de fuego, que destruyó una antigua civilización avanzada. Mostró a los estudiantes las fotos de las murallas de la fortaleza descubiertas en Babilonia, derretidas con una temperatura poco común en aquella época, y aseguraba que solo las explosiones nucleares podrían causar esto. El profesor Ludwig estaba muy interesado en la civilización sumeria y poseía un gran conocimiento al respecto. Hablaba continuamente sobre el significado esotérico de las pirámides de Egipto, las cuales consideraba como una especie de máquinas de energía. Estudió la civilización etrusca. Sabía sobre Cábala según él, leyó textos que hablan de la influencia extraterrestre en varias civilizaciones antiguas, como la egipcia o la maya. Así comenzó a estudiar la civilización maya. Ludwig tradujo símbolos que resultaron ser naves y trajes espaciales. También encontró registros históricos del uso de armas nucleares en la antigüedad y mostró sus imágenes de los muros de la fortaleza babilónica, derretidos, por una temperatura demasiado alta de hasta 1,5 metros de altura. El científico estaba muy interesado en la civilización sumeria y la conocía muy bien. No se sabe de dónde llegaron los sumerios a Mesopotamia, pero a mediados del cuarto milenio así sufrieron una evolución repentina. En un momento dado aprendieron a construir ciudades, fortificarlas y crear los primeros sistemas de riego complejos del mundo. Inventaron la rueda y el sistema de escritura, la cual era primero pictográfica, es decir, los objetos individuales se representaban en forma de dibujos. Los textos más antiguos con este sistema datan alrededor del 3200 a.C. El profesor Ludwig también fue un inventor y diseñador de tecnología militar. Ayudó a su país, incluso durante su encarcelamiento, durante sus días como recluso del Gulag. Durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo al menos 17 inventos a su nombre, como la construcción de aeródromos militares en áreas pantanosas, una estación subterránea silenciosa para probar motores aéreos, un lanzador de bombas para la guerra de tanques a corta distancia, y muchos más. Su recompensa fue la extensión de su pena de prisión en 1942 por otros 10 años, después de que fuera denunciado por su crítica a las políticas de Stalin dentro de los campos de concentración. El profesor Ludwig no era un hombre ordinario. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como arquitecto, ingeniero de diseño e inventor. De 1941 a 1943 tuvo 17 inventos militares a su nombre, siendo reconocido por teóricos e investigadores. En 2016, Wikileaks publicó miles de correos electrónicos relacionados con el presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Los emails electrónicos revelaron información clasificada compartida con Podesta sobre ovnis y extraterrestres. En 2015, Podesta recibió correos de Edgar Mitchell expresando su preocupación por el armamento espacial y su impacto en la ETI. Según estas filtraciones, el Vaticano, una de las mayores autoridades del mundo, tiene conocimiento de la existencia extraterrestre. El astronauta escribió: "Mi compañera católica Terry Mansfield también estará allí para actualizarnos sobre el conocimiento del Vaticano sobre ETI. Otro colega está trabajando en un nuevo tratado espacial, citando la participación con Rusia y China. Sin embargo, con la extrema injerencia de Rusia en Ucrania, creo que deberíamos buscar otro camino hacia la paz en el espacio y el P en la Tierra".
Para la información menos corroborativa disponible sobre Ludwig, existe cierto escepticismo, sin embargo. ¿Realmente tuvo acceso a los manuscritos del Vaticano? Ludwig conocía los secretos de las hierbas milenarias y sus propiedades medicinales esotéricas, y una vez que este conocimiento lo ayudó a sobrevivir, cuando tuvo que curar a la esposa del comandante del campo de concentración, o enfrentar la muerte. Henryk Mawrykkiewicz Ludwig falleció en 1973, tenía un intelecto fantástico e hizo descubrimientos increíbles. Estoy seguro de que su antiguo alumno Vladimir Kucharians, que pudo descubrir las notas y escritos del profesor de la década de 1930, encontrará más documentos y materiales sobre este gran personaje que muchos lo compararon en su momento como una suerte de Leonardo da Vinci moderno. Proyecto Isis. Momia extraterrestre en Egipto. Teóricos de la conspiración afirman que imágenes granuladas en blanco y negro de la década de 1960 muestran a agentes rusos de la KGB recuperando un cuerpo de una momia extraterrestre de 13.000 años de antigüedad de una antigua tumba llamada la tumba del visitante. El ovni que espiaba al ejército. En octubre de 1971, cuando el ejército yugoslavo concluía las maniobras militares que realiza anualmente, un objeto volante no identificado estuvo espiando sus evoluciones. El periódico Novosti reprodujo el testimonio de 2 pilotos civiles que observaron al presunto ovni y comunicaron sus impresiones a la torre de control de Zagreb. Según ellos, el objeto tenía forma triangular y era de color blanco. No se trataba de un avión, y volaba a una altitud de 15.000 metros. El mismo periódico informó que la escena fue filmada, pero la película jamás revelada. El punto de inflexión en la postura oficial hacia los ovnis llegó en 1978, cuando cientos, si no miles, de personas vieron en el cielo de Petrozavodsk un extraño objeto muy brillante a lo largo de varias horas. Los servicios de emergencia municipales se vieron inundados de llamadas y cartas de ciudadanos asustados, incluso los países vecinos pidieron a las autoridades soviéticas que explicaran qué tipo de maniobras militares estaban ejecutando. Pero la gota que colmó el vaso fue una carta del académico Alexandrov, el padre de las centrales nucleares soviéticas. En ella alertaba de que era un grave error seguir ignorando este tema. Según el científico, era imprescindible desarrollar programas especiales para el estudio de estos fenómenos. El Vaticano conocería la existencia de vida extraterrestre según la última filtración de Wikileaks. En unos emails entre el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, y el astronauta Edgar Mitchell, se habla de una guerra espacial inminente y se especula con que el Vaticano conoce la existencia de extraterrestres. Son sin duda los documentos históricos más increíbles, misteriosos y secretos que existen en el mundo hoy en día. Se almacenan y custodian en 33 kilómetros de estanterías con más de 35.000 volúmenes y 12 siglos de historia. El secretismo en torno a dichos escritos ha dado luz a múltiples teorías de la conspiración. La más extendida, es que algunos de los archivos son referentes al mundo alienígena hasta 1881 nadie tenía acceso a ellos, ni siquiera los estudiosos del cristianismo. Fue entonces cuando el Papa León XXIII lo sacó a la luz de los investigadores. Algo sorprendente, y que muchos desconocen, es que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde 1578. Se construyó en el siglo XVI, cuando Gregorio XXIII mandó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano y la llenó de astrónomos y matemáticos. Todos jesuitas. En 1935, Pío XI lo trasladó a la residencia veraniega de Castel Gandolfo, sobre las colinas Albani, a unos 35 kilómetros al sur de Roma. En 1981 el observatorio fundó un segundo centro de investigación, el Vatican Observatory Research Group, Borg, en Tucson, Arizona, EU, con sus oficinas en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona. Y más sorprendente aún es que en 1993, concluyó la construcción del telescopio conocido como Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada, en el Monte Graham en el desierto de Arizona, que realiza sus funciones principales bajo la dirección del padre jesuita José Gabriel Funes. El observatorio desarrolla programas en colaboración con muchos institutos astronómicos internacionales como Estados Unidos, Argentina, Italia, Canadá, Chile, etc. y es miembro de la Unión Astronómica Internacional. Se rumora, en ámbitos científicos, que desde hace 10 años el Vaticano cuenta con un satélite de vigilancia en órbita, llamado Proyecto Siloe, cuya función sería para una alerta temprana en caso de aproximación de naves extraterrestres. ¿Qué piensa el catolicismo actual de la existencia de vida en otros planetas?
A pesar de que la ciencia admite la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra, históricamente la Iglesia siempre ha negado tal posibilidad. Un ejemplo de ello. En 1600, el sacerdote Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podría existir vida fuera de nuestro planeta. El sacerdote jesuita George Coyne, que dirigió el Observatorio Astronómico del Vaticano, destacó en 1992, en una entrevista publicada por el diario italiano Il Corriere della Sera, cuando la NASA lanzó el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, lo interesante de esta iniciativa. También afirmaba que cada día se acumulan nuevos datos que hacen pensar en la posibilidad de que existan formas de vida diferentes a las de la Tierra. Unos años después, en 2005, el cardenal Conrado Balduzzi comentó que su experiencia le decía que la presencia de seres inteligentes en el cosmos era inevitable y que su existencia no podía seguir negándose, porque hay muchas evidencias sobre ellos. También confirmó que el pensar que estamos solos en el universo es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie. Pero en el año 2012 sucedió lo más inesperado, cuando José Funes, director del Observatorio del Vaticano, sacerdote jesuita y asesor científico del Papa Benedicto XVI, y director de los observatorios que están ubicados al sur de Roma y en Arizona, dijo que en el universo hay miles de millones de galaxias y billones de planetas, que algunos podrían llegar a tener condiciones parecidas a las de la Tierra y que podrían albergar vida. Posteriormente, en otra entrevista publicada en l'Osservatore Romano, órgano de prensa de la Santa Sede, indicó que estamos cerca de encontrar vida en el universo, aunque se mostró algo escéptico de lograrlo en un futuro cercano. Y que se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas. La revista francesa Paris Match entrevistó en 2017 al máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Este respondió a una inédita pregunta: ¿existen los extraterrestres? Muy sorprendido, el pontífice dijo: en verdad no sé cómo comenzar a responderle. Hasta ahora, el conocimiento científico no ha encontrado en el universo rastros de otros seres pensantes. Dicho esto, añadió que, hasta el descubrimiento de América tampoco se podían imaginar que existieran otros seres en la Tierra. Y algo que sorprendió enormemente es que en febrero de 2020, la Santa Sede impartió una conferencia que denominaron El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. Se celebró en la parroquia de Santa Ana, en pleno centro de la Santa Sede, una conferencia que trate temas como ovnis y vida extraterrestre en la Santa Sede. Casi impensable, pero así fue. Se sabe que existe una estrecha relación entre el Vaticano y estos temas, incluso hay quien afirma que uno de estos informes relata un supuesto encuentro entre el Papa Juan XXIII y un extraño ser, que descendió de una extraña nave hasta los jardines de la residencia papal, donde paseaba en ese momento con su persona de confianza. ¿Tendremos sorpresas a este respecto en un futuro próximo? ¿Desclasificará el Vaticano esos misteriosos informes ovnis, que se cree guarda bajo secreto, a no mucho tardar? El Vaticano no pretende quedarse atrás y quiere preparar a sus feligreses para cuando llegue este momento y se confirme la existencia de vida en otros planetas, vida extraterrestre, pero en realidad esto ya lo dice la Biblia con el arrebatamiento Biblia, ya que esta anunciación podría provocar un gran conflicto y revuelo sin precedentes en el cerrado mundo del cristianismo y de las religiones a nivel mundial. El arrebatamiento de la Iglesia, rapto o rapto de la Iglesia es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelicalismo, que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán, y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos, los creyentes muertos resucitados, para encontrarse con Dios en el cielo. 2. El término se usa con mayor frecuencia entre los teólogos cristianos conservadores en los Estados Unidos. El término rapto también se ha utilizado para una unión mística con Dios o para la vida eterna en el cielo. Existen creencias y mitos sobre el rapto o arrebatamiento de la Iglesia. El pasaje principal que habla al respecto es 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Pablo da esperanza a la Iglesia de Tesalónica sobre el futuro de los que pertenecen a la Iglesia de Cristo. De este pasaje se desprende la pregunta: ¿qué significa realmente este pasaje sobre el arrebatamiento? Para responder a esta pregunta, te presento la opinión de algunos teólogos sobre ciertos puntos esenciales de este tema, sobre el cuerpo que resucitará y el rapto. ¿Nuestra esperanza final tiene que ver con la restauración de nuestros cuerpos o la resurrección final? La pregunta es: ¿cómo experimentaremos esta transformación gloriosa que nos espera?
Para los que hayan muerto en Cristo, cuando Él regrese, esos cuerpos serán restaurados, aunque ya solo sean partículas de polvo o ceniza. Martin Lloyd-Jones lo describe así. ¿Cuál es la naturaleza de este cuerpo resucitado del que estamos hablando? La Escritura enseña que preservaremos nuestra identidad. Nuestro cuerpo será reconocible como tal. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Seremos nosotros mismos para toda la eternidad. También habrá una relación orgánica entre el cuerpo muerto y el que resucita, preguntará alguno, ¿y el caso del hombre que es incinerado y cuyas cenizas han sido esparcidas al viento o el cuerpo ingerido por algún animal? Bien, la doctrina de la resurrección no enseña que resucitarán las mismas partículas. Es un hecho científico el que las propias partículas de nuestro cuerpo están en constante cambio y no tenemos las mismas partículas en nuestro cuerpo que hace 20 años. Ese es un hecho probado y, sin embargo, tenemos el mismo cuerpo. Tomemos como ejemplo a un bebé y luego pensemos en él como un octogenario. No lo reconoceríamos, pero es el mismo cuerpo, a pesar de que las partículas obviamente no son las mismas y no están dispuestas del mismo modo. Esto de las partículas me recuerda a lo que hace el CERN cuando las chocas en el HLC, el objetivo final del arrebatamiento. ¿Dónde estaremos con Dios por la eternidad? El único lugar que describe la Biblia como el lugar permanente son los cielos nuevos y tierra nueva, en donde Jesús será el Rey eterno. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos y será la derrota final de la muerte para nosotros y la restauración final de todas las cosas. 1 Co 15, 51-55. Un hombre asegura que millones de naves extraterrestres serán las encargadas de llevarse a millones de personas. La posición del hombre ha causado confusión en miles de personas, pero de acuerdo a las descripciones del video, el hombre pertenece a un grupo sectario en donde algunos de sus seguidores aprueban las palabras del hombre, quien menciona una especie de galaxias o naves que bien podrían pertenecer a algún libro de ciencia ficción. El hombre también dijo que tiene como misión preparar al mundo. De acuerdo a sus palabras, él fue elegido para llevar a cabo esta tarea, pero el detalle más interesante es que el hombre asegura que al marcar a las personas en la frente cuando llegue el arrebatamiento, ellos podrán obtener una cruz plateada. 2 Pedro 2, 1, 3, la cual será una especie de pasaporte para irse en una nave extraterrestre. Ante la teología bíblica, sabemos que las naves que Carlos menciona son simplemente un producto de su imaginación, ya que la Biblia no aprueba un arrebatamiento que tenga que ver con naves extraterrestres. Su visión se asemeja más a alguna idea personal sobre este evento, y está lejos de la realidad bíblica. Por lo visto, el hombre que profesa este tipo de idea sectaria, tiene muchos adeptos que están siguiendo sus enseñanzas. Y algunos de ellos están a la espera de ser arrebatados por naves, un hecho que no se dará, debido a la distorsión sobre este evento. Recuerda, la próxima vez que alguien te diga que el arrebatamiento viene de algún destino desconocido y que será por medio de naves extraterrestres, son ideas que están completamente fuera de la realidad bíblica, y es evidente que no vienen de la fe profesada por los apóstoles, quienes nos advierten que vendrán muchos maestros que no vienen de Dios, e introducirán enseñanzas personales que podrían destruir a las personas. Ángeles o ángeles caídos, demonios extraterrestres. 6. La profecía de Isaías 13 sigue diciendo que Yahvé y sus ejércitos celestiales vendrán para borrar de la tierra a los pecadores, y castigar al mundo por su maldad. Entonces la arrogancia de los soberbios y de los fuertes será abatida. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que todos los poderosos del mundo, ya sean reyes, religiosos, o militares, serán abatidos y destruidos cuando ocurra esta gran invasión extraterrestre. Todo el poder mundial será arrasado por esta gran invasión extraterrestre. La profecía sigue diciendo que el exterminio será tan grande, que el ser humano de sexo varón será diezmado en la tierra, hasta casi desaparecer. La profecía dice que los varones serán tan escasos en el mundo como el oro de Ofir. Sencillamente los varones que formarán los ejércitos aliados de la bestia serán muertos por el Cristo, lo cual hará que los seres humanos varones sean muy escasos, mientras que las mujeres serán una gran mayoría. 7. La tremenda profecía de Isaías termina diciendo que cuando ocurra esta gran invasión celestial en el día de nieve, entonces la tierra se moverá de su lugar. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que se desatará el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad. El Apocalipsis dice que todas las ciudades del mundo se derrumbarán, y todas las islas desaparecerán, y todas las montañas desaparecerán también. En otras palabras, toda la topografía del mundo será cambiada, y se formará un solo continente.
Apo 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apo 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apo 16, 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Según Fenton, los mayas habrían sido apadrinados por una civilización extraterrestre proveniente de las Pléyades. Estos aliens habrían alterado el ADN del pueblo americano con altos niveles de DMT, una molécula presente en la glándula pineal y de gran importancia por sus propiedades psicodélicas en las tradiciones chamánicas, para aumentar sus niveles de conciencia y conexión celestial. Esta hipótesis, que continúa la línea de investigación de otros investigadores amantes de la conspiración como Zecharia Sitchin, Erich von Daniken y Graham Hancock, deja entrever que la rauda extinción de los mayas también estaría ligada con este nexo intergaláctico. Según ha adelantado al diario británico The Guardian el productor del documental, Raúl Julia Levy, los más entusiastas con este proyecto han sido los gobiernos de México y Guatemala, sobre cuyos territorios se asentó la civilización maya, que han decidido desclasificar documentos sobre esta supuesta visita extraterrestre. México nos va a entregar códices, artefactos y documentos que contienen evidencias de que hubo este contacto entre mayas y extraterrestres, y toda esa información será corroborada por arqueólogos, aseguró Julia Levy. Entre estos expertos está Luis Augusto García Rosado, secretario de Ministro del Estado mexicano de Campeche, que adelantó que hay traducciones de códices que han permanecido durante años ocultas en bóvedas secretas, e incluso habla de artefactos voladores que cayeron en la selva hace unos 3000 años. ¿Un ovni caído en medio de la Tierra del que aún no se ha dicho nada? ¿Por qué? A la espera de confirmar hasta qué punto son exactas estas evidencias, el gobierno de Guatemala ha preparado el terreno, por boca de su ministro de Turismo, Guillermo Novielli, ante lo que está por venir. Ha llegado el momento de sacar a la luz esta información. Entre otras novedades, el documental de Rulfo aporta el resultado de las búsquedas realizadas en zonas poco exploradas de Guatemala o México, como Calakmul, cuyos hallazgos se ha decidido que permanezcan secretos hasta la fecha, según The Guardian. El calendario maya concluye el 21 de diciembre de 2012, una circunstancia que ha alimentado las teorías conspiranoicas, que vaticinan que en esa fecha una gran catástrofe destruirá el mundo. Por supuesto, no hay ni una sola prueba científica que aliente esta posibilidad. Es más, algunos expertos enfrían la imaginación popular argumentando que, simplemente, la fecha es el final de un ciclo en el calendario de aquella civilización y el comienzo de otro período de 5125 años de duración. Quizás algunos recordáis el video donde contaba como el viajero del tiempo llamado Jason, de Caballo de Troya, viajó a Guatemala en busca de una cabeza de piedra, que encontraron en la selva. Parece que el destino de los mayas, cuando desaparecieron, puede ser el nuestro, o por lo menos de una parte de la humanidad. La cabeza de piedra gigante de Guatemala fue un hallazgo único y extraño en las profundidades de la selva del país. De hecho, se cree que fue un mito, dado que únicamente existen registros fotográficos, pero ninguna evidencia física. Historia de la misteriosa cabeza gigante de Guatemala. La fotografía se popularizó en una publicación hecha a principios de 1950. De hecho, la toma fue compartida en el álbum gráfico en Xela, el cual se tituló como Piedra Monolita en el Palmar, acompañado de la siguiente descripción. En las inmediaciones en el Palmar, de este departamento, en medio de montañas casi vírgenes, se encuentra esta piedra monolito de gran valor artístico. Se trata de una roca de grandes dimensiones, enclavada inamoviblemente, y en ella se esculpió esta cara colosal. Existe un misterioso indescifrable acerca de la existencia de este monolito. No se sabe si fueron los aborígenes quienes haya hecho esta escultura o si fueron los conquistadores españoles el origen de la cabeza gigante. La historia del monolito apareció por primera vez Dr. Oscar Rafael Padilla Lara. En 1987 recibió la fotografía de un rostro con características caucásicas. Cabe mencionar que la figura se encontró en el terreno de la familia Biener, a 10 kilómetros de un pueblo. Era el sargento Barry Sadler, el mayor Jasón de Caballo de Troya. Viaje en el tiempo. Viajó a Guatemala en busca de esta cabeza. Hace 30 años, el ex sargento del ejército de los Estados Unidos
Barry Sadler murió en un hospital de la Administración de Veteranos en Nashville por complicaciones causadas por una herida de bala no explicada en la cabeza, sufrida 14 meses antes en la ciudad de Guatemala. Sadler es recordado por su éxito de Ballad of the Green Berets, que se mantuvo en la cima de la lista durante 5 semanas en 1966. Tenía 49 años al momento de su muerte. La biografía de Barry Sadler. Barry Sadler, noviembre 1 de 1940 – septiembre 8 de 1989, fue autor y músico americano. Sadler sirvió en los Boinas Verdes como médico y con el rango sargento de primera clase en el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. La mayor parte de sus trabajos fueron temas militares, haciéndose llamar bajo su rango militar como SSGT Barry Sadler. Barry Sadler nació en Carlsbad, Nuevo México, fue el segundo hijo de John Sadler y Bebe Littlefield de Phoenix, Arizona. Los padres de Sadler se divorciaron poco tiempo después. Con la muerte de su padre tras una rara forma de cáncer en el sistema nervioso a la edad de 36 años, Littlefield llevó al hermano mayor de Barry, Robert, a varios lugares del suroeste de Estados Unidos, trabajando con trabajos temporales en Arizona, California, Colorado, Nuevo México, y en Texas. Barry Sadler en el servicio militar. Sadler dejó la escuela secundaria Leadville de Colorado, en el 10º grado, viajó por todo el país y se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, después de un año de vagar por Estados Unidos. Sadler fue entrenado en radares y viajó a Japón con la edad de 17 años. Después de un tiempo en la Fuerza Aérea, Barry se enlistó al ejército norteamericano, con ganas de lograr más éxito, donde logró unirse a las Fuerzas Especiales también conocidos como Boinas Verdes. Mientras servía en la guerra de Vietnam, él fue seriamente herido en la rodilla por una trampa Punji cubierta en mierda del Vietcong, mientras lideraba a una escuadra de Boinas Verdes en las montañas centrales del Vietnam, sureste de Pleiku en mayo de 1965. En ese mismo momento Barry Sadler tomó un antibiótico para la disentería, es por eso que la trampa Punji no causó daños mayores en la herida. Barry utilizó solamente una esponja de algodón y un vendaje adhesivo para cubrir un poco la herida. Cuando terminó de patrullar, Barry descubrió que tenía una grave infección en la pierna, y lo trasladaron a un hospital de Estados Unidos. Durante una peligrosa cirugía, los doctores de Sadler tuvieron que agrandar la herida para drenarla y administrar la penicilina. Mientras se recuperaba en el hospital, Sadler oyó a Robert F. Kennedy dedicando el nuevo JFK Centro para la Guerra Inconvencional en el Fuerte Bragg. En ese momento, Sadler prometió que si su pierna dejaba la infección, registraría los derechos de la actualmente famosa canción Ballad of the Green Berets. Barry Sadler grabó su canción, bajo el nombre de Ballad of the Green Berets, una canción patriótica en estilo de balada. La grabación de las canciones de Vietnam fueron iniciadas por la impulsión de Robin Moore, escritor de la novela de Green Berets. La novela se convirtió en película en el año 1968, protagonizada por John Wayne, incluía la canción Ballad of the Green Berets en versión coral por Ken Darby, como la canción oficial de la película. Robin Moore escribió una introducción en la autobiografía de Sadler, I'm a Lucky One, escrito con Tom Mahoney. El título del libro es también una canción de Sadler. La canción Ballad of the Green Berets fue elegida por K-Victor Records a principio de 1966, y se convirtió rápidamente en el single más vendido, alcanzando el puesto 1 del single del año. La canción fue un gran hit en Estados Unidos, incluyendo el puesto número 1 semanal por mejor single durante 2 semanas. Sadler grabó un álbum llamado Ballad of the Green Berets con canciones similares. Ninguno de las otras canciones del álbum, que cuentan generalmente los cuentos de los soldados que desempeñaban los servicios militares en época de guerra, hicieron gran impacto. La fotografía de Sadler también aparece en la carátula de 1966 del libro de Robin Moore. Trabajos literarios. Incapaz de anotar otro hit importante, aunque The Atheam fue solo planeado para la cartelera Top 30 en 1966, Sadler comenzó a escribir novelas. Eligió escribir sobre soldados, pero su serie de novelas dio un giro diferente a la música. Su serie de Casca se centra en el personaje del título, Casca Rufio Longinus, una clase de combinación de Longinus y del judío vagabundo, que clavó su lanza a Cristo durante la crucifixión, y se maldijo a seguir siendo un soldado eternamente hasta la segunda llegada de Cristo. La serie de 25 novelas lleva a Casca a través del XX siglo, pasando por el papel del soldado / mercenario de distintas guerras, incluso de la Primera Guerra Mundial.
Barry Sadler escribió sin ayuda solamente las primeras, con el resto de los primeros 22, que eran cultivados por los editores a otros escritores y publicados bajo el nombre de Barry Sadler. Los libros subsecuentes han sido escritos por diversos autores. La muerte de Sadler. Después de haber cumplido tiempo en prisión por un tiroteo que acabó con fatalidad, Sadler se trasladó a Guatemala. A mediados de los años 80, donde solía frecuentar tiempo en un bar llamado La Europa, también conocido como el Bar de Freddy por su propietario alemán, con vínculos de la Alemania nazi y creadores de la máquina del tiempo campana nazi. Mi teoría siempre fue que Barry Sadler es el viajero del tiempo de Caballo de Troya. En la ciudad de Guatemala le dispararon una noche entrando a un taxi. Sus amigos de la revista Soldado de la Fortuna, Soldier of Fortune, se encargaron de llevar su cuerpo por avión a los Estados Unidos, donde fue hospitalizado y permaneció en coma por varios meses. Murió poco más de un año más tarde en la casa de su madre en Murfreesboro, Tennessee. Las circunstancias respecto a su muerte siguen siendo un misterio. Algunos han demandado que él cometió suicidio, otra es que se disparó accidentalmente haciendo una demostración a una acompañante femenina, o simplemente fue asesinado por entrenar y armar ilegalmente a grupos paramilitares. O sencillamente para no revelar sus viajes en el tiempo. Henryk Mavrikyevich Ludwig murió en 1973, es más que posible que conociera al viajero del tiempo Jason. El año de la muerte de Henryk Mavrikyevich Ludwig 1973, coincide con el viaje en el tiempo realizado por Jason y Eliseo en Caballo de Troya. El procedimiento señalaba que, para ejecutar el viaje en el tiempo, la cuna tenía que estar situada en el mismo lugar al que pretendía trasladarse. De tal forma que, en los últimos días del mes de marzo de 1973, la tripulación a bordo de la cuna fue trasladada al día jueves 30 de enero del año 30 de nuestra era, para posarse exitosamente en el montículo de la meseta de Masada a las 10:15 horas. La misión alcanzó su objetivo para dicha fecha y había logrado la proeza de viajar en el tiempo. Una vez que realizaron el aterrizaje, Jason comenzó la difícil misión de contactar con los lugareños para localizar y conocer a Jesús. Su misión era seguirlo y observarlo todo el tiempo que fuera posible, durante los 11 días previos a su crucifixión. Este viaje al pasado debía ocurrir sin alterar, ni cambiar, o influir en los hombres ni grupos sociales, ni tampoco en las circunstancias que debían suceder en aquellos momentos de la historia, ni tan siquiera estando peligro de muerte. Durante esta fascinante y arriesgada aventura, el mayor tuvo encuentros con personajes claves como Lázaro y su familia, a tan solo unos días de que fuera resucitado por Jesús, así como María de Betania, Simón, Pedro, José de Arimatea, María Magdalena, Pilatos, entre otros. Para lograr este propósito, Jason se hizo pasar por un comerciante de origen griego que estaba de paso en Jerusalén, realizando negocios. El manuscrito de la Operación Caballo de Troya describe cómo el mayor tuvo oportunidad de encontrarse cara a cara con el Galileo, quien le reconoció y sabía de su presencia desde el futuro. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.